Hola, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí nuevamente. Hablo de Brasil, mi nombre es Luciana Martins, soy coordinadora del SECA, corresponsal del SECA en Brasil. Me gustaría entonces empezar con nuestro último seminario, nuestro programa de hoy, de la serie de webinars SECALAC. Hoy hablaremos de distanciamiento físico y educación en museos, cómo construimos el futuro. Me gustaría entonces llamar a nuestra coordinadora regional, Silvana Loay, que va a nos dar los saludos y la bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí nuevamente junto a ustedes para darles la bienvenida a esta tercera jornada de nuestro encuentro regional del Comité de Educación y Acción Cultural para América Latina y el Caribe, SECALAC, del Consejo Internacional de Museos, ICOM, titulado o trabajado bajo el tema de áreas educativas incluidas, excluidas en sus museos, reflexiones desde Latinoamérica. El tema de hoy, como bien dijo Luciana, en esta red afectiva que nos aúna y nos convoca, es el distanciamiento físico y la educación en museos, bajo el interrogante ¿cómo construimos el futuro? Para ello, contamos con representaciones de diferentes países, entre ellos Uruguay, Colombia, Argentina, México y Chile. Les dejo entonces para reencontrarnos más luego, al final, con quien coordinará este panel, Luciana Conrado Martins, quien es, como bien dijo ella, la corresponsal de SECA Brasil. Muchas gracias a todos, a todas y a todes. Muy bien, Silvana. Entonces empezamos más una de las jornadas y me gustaría entonces llamar nuestras primeras dos ponentes de Uruguay, la profesora Adriana Careaga y la profesora Estela Val. La profesora Adriana Careaga es directora del Espacio Cultural Al Pie de la Muralla y la profesora Estela Val es miembro de la Comisión Directiva ICON Uruguay y coordinadora de SECA Uruguay. Ellas van a hablar acerca de los museos entre pantallas y nuevas vivencias. Muy bienvenidas a ustedes dos, chicas. Hola, buenas noches. Un gusto compartir con ustedes. Bueno, a nosotros se nos ocurrió plantear el tema en coordinación desde dos enfoques complementarios del Uruguay. En primer lugar, pensamos un poquito de dónde venía la palabra pandemia, porque todo esto se disparó de alguna manera por la pandemia que estamos viviendo, y en realidad es un término griego. Pan significa todos, demia deriva de demos, y pudimos rastrear los orígenes, y pandemia no se asocia necesariamente con enfermedad al comienzo del uso de ese término. O sea que lo destaco porque de alguna manera lo que estamos tratando de hacer es democratizar la asistencia a los museos de diferentes maneras, a través de la educación. En este proceso nosotros tenemos que plantear qué hay más allá de los vínculos virtuales de los museos. ¿Cuáles serían esas nuevas propuestas virtuales complementarias de las presenciales que están en vías de instalarse en el correr de este año? ¿Cómo podemos hacer que la relación humana se vea enriquecida y no quede en la distancia generada por la pantalla? Buscar un rol activo de quien participa de la relación virtual y de alguna manera vamos a hablar un poquito de cuáles son las estrategias innovadoras, lo va a hacer Adriana luego, que se están dando en el Uruguay. Si el rol de los educadores es apuntalar al desarrollo de la persona, podemos tener en cuenta que en esta segunda etapa, que se está de alguna manera formando los protocolos, por lo menos en el Uruguay, para abrir los museos, habría que considerar prácticas presenciales que atiendan los postulados de lo que planteó ICOM este año. La inclusión, la integración de las personas. Nosotros observamos en Uruguay
que todavía hay serias dificultades al respecto. Por ejemplo, quienes carecen de una visión apropiada, quienes tienen dificultades auditivas o problemas motrices, a veces no se les contempla la posibilidad de la visita real, presencial al museo. A esto se suma la movilización que ha habido en toda la América del Sur de inmigrantes. Han llegado miles de inmigrantes al Uruguay, algunos de los cuales, de los grupos, no manejan la lengua local y no se les ofrece en los museos una alternativa idiomática adecuada para realizar las visitas. Entonces, nuestra propuesta, la que queremos llevar adelante en nuestro país, que tiene solamente 3,5 millones de habitantes, es que los museos atiendan estas realidades, que sean inclusivos en lo presencial. Y finalmente, hablamos al comienzo de la palabra pandemia, y bueno, a nosotros se nos ocurrió que, tomando la idea griega de pan, que significa todos, como panamericano, empezar a manejar un término, por lo menos en nuestro medio, que sería pan paideia, es decir, una educación para todos. Y ese es el propósito principal que nos está uniendo en esta convocatoria. Le doy la palabra a Diana. Siguiendo un poco lo que decía Estela, en este contexto, donde los museos en general se han mostrado en su máxima capacidad de resiliencia, donde se han mostrado creativos y de alguna manera también ampliados, nos podemos pensar de qué manera está atrayendo los museos nuevos públicos. Y también tiene que ver cómo reconfigura su relato. Se habla de que el museo se está resignificando, esta crisis de alguna manera nos da la oportunidad de resignificarse, y quizás es oportuno pensar un poco en aquello que Viktor Frankl decía, que el impulso creativo permite encontrarle sentido a la vida. Quizás es momento de encontrar sentido o nuevos sentidos a los museos. En general, en el Uruguay, si pensamos un país pequeño de 3,5 millones de habitantes, pero tiene en su conjunto 234 museos de distintas características, públicos, privados, dependientes, nacionales, departamentales, etc. En este sistema nacional de museos, en este contexto, se han dado diversas propuestas bajo el lema de la distancia no es olvido. Este sistema nacional lo que ha propiciado es el uso de las tecnologías. Y acá vemos una cantidad enorme de recursos que van desde, por ejemplo, los contenidos digitales de catálogos de arte, de las visitas en 360 grados, de audiovisuales, recorridas virtuales por los museos, publicaciones científicas, información sobre las colecciones, entrevistas, series animadas, pero también vemos propuestas didácticas como juegos y recursos didácticos. El Sistema Nacional de Museos ha lanzado como 3, digamos, grandes líneas en cuanto al catálogo, que se le llama arte activo, a la segunda con una exposición virtual, Comparte mi dibujo, donde ahí los niños tenían que subir, los niños de todo el país, subir un dibujo determinado con alguna experiencia que hayan tenido en el museo, y un catálogo digital sobre el papel de las mujeres. Lo cierto es que en estas propuestas que hemos podido analizar, hay como 3 grandes categorías de interacción con el visitante. Aquellas que quizá presenten una recorrida de 360 grados virtual, donde hay como algo que el visitante lo visita y nada más. Hay una segunda categoría de museos donde hay una interacción mediana, ¿verdad?, con el visitante, donde, por ejemplo, se muestra una serie con avatares. Y hay una tercera categoría donde se le pide al visitante que actúe. Por ejemplo, donde construya o imagine una habitación del museo, o, por ejemplo, propuestas donde tengan que intervenir la familia, es decir, una interacción mayor. De alguna manera, el museo ha ampliado sus públicos y sus audiencias, y ha ampliado también, en cierta forma, la manera de llegar a los distintos públicos. Quizás
terminaríamos con una reflexión para seguir pensando estas propuestas educativas. ¿Cómo se educa para valorar al museo como dispositivo de alta significatividad y resonancia identitarias? ¿Cómo es que el museo hoy, ¿no verdad?, se muestra, como dicen algunos autores, un tanto incómodo para repensarse en estos nuevos contextos? Muchas gracias. Muchas gracias, Estela y Adriana. Muy buenas reflexiones y muy al tiempo que tenemos hoy, muy cortito, porque tenemos mucho que hablar. Y le gustaría agradecer entonces y llamar ahora a nuestra colega Gloria Estela Cano García y también avisarlos que al final dejaremos un ratito para las preguntas que sean hechas en el chat, tanto de Facebook como de YouTube, donde estamos transmitiendo ese webinario. Entonces, llamo ahora a Gloria Estela Cano García. Gloria es coordinadora del área de educación Museo Universitario de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, Gloria, por su presencia. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y bueno, feliz de estar aquí representando los museos de Colombia. Bueno, comienzo. Desde Colombia hemos tenido varias iniciativas, las áreas educativas de los museos, desde que estamos en esta contingencia. Estamos trabajando muy fuerte por continuar con todo lo que veníamos haciendo, ahorita también con esta perspectiva de seguir activando el museo y soñándonos que seguir haciendo. Nos hicimos dos preguntas en el marco de esta intervención y pensamos en qué efectos ha tenido en las personas y en los colectivos la situación causada por la actual pandemia y qué rol jugamos nosotros los educadores de museos para fortalecer a nuestras comunidades. Y esta última pregunta fue muy importante porque llegamos a la conclusión que realmente somos las áreas como, con las que trabajamos con los públicos y que además velamos por el bienestar de ellos. Entonces, para nosotros es muy importante seguir trabajando con ellos. Trabajamos desde la perspectiva que los museos, a partir de las experiencias educativas, pueden ser lugares para el encuentro, el cuidado y la confianza. Las acciones educativas de nuestros museos están generando escenarios para restituir la confianza, para un retorno seguro a nuestros espacios. Trabajamos arduamente en todas las posibilidades para ampliar nuestra perspectiva sobre futuros posibles, partiendo de nuestro pasado reciente y dibujando los caminos para el futuro inmediato. En este sentido, nosotros entonces recogimos una serie de experiencias de diferentes museos de Colombia, en donde las van a estar viendo, espero que las estén viendo, pero el enfoque de todas estas perspectivas, de todas estas acciones de nuestros educadores en diferentes lugares de Colombia, se centraron en el trabajo con la comunidad, en el trabajo con los grupos familiares, con los niños, con docentes, con estudiantes, que en el caso, por ejemplo, en Colombia, la mayoría de nuestros docentes ya están haciendo actividades de formación escolar a partir de la virtualidad, en donde nos están tocando la puerta los educadores de los museos, diciéndonos ustedes qué tienen para nosotros. Entonces, en ese sentido es que nuestros museos se están concentrando, ¿cierto? Hemos tenido diferentes experiencias, estrategias psicosociales también muy encaminadas al trabajo de los empleados, también no solo el equipo base del museo, sino al equipo técnico, a las personas que nos ayudan con el aseo, con la vigilancia, a los voluntarios que trabajan en nuestros programas. Entonces también nos hemos acercado desde diferentes campañas para trabajar con ellos. Hemos migrado además diferentes programas que ya teníamos en presencialidad
a una modalidad virtual. Esto nos ha tomado algún tiempo, pero lo hemos logrado hacer con tal sorpresa para nosotros que realmente queremos seguir haciéndolo. Lo hablábamos en el marco de la presentación, de la construcción para esta intervención, que nos hemos dado cuenta que estamos construyendo futuro desde las siguientes perspectivas, y es que trabajamos en red, cuidamos nuestro equipo humano, es decir, velamos aún por el bienestar de nuestros compañeros, de nuestros empleados, de voluntarios, de estudiantes. Abrimos nuevas puertas, descubriendo nuevas formas de educar desde los museos, tocando, traspasando, dialogando, inventando nuestras historias desde las colecciones, reescribiendo la historia de nuestras colecciones y patrimonio en compañía de todos ustedes, reconociéndonos y valorando que nuestras acciones educativas son la voz de nuestros museos, escribiendo nuestras acciones prepandemia para reescribirlas inter y pospandemia. Y definitivamente aceptando que este escenario de crisis nos ha mostrado que las acciones de laboratorios en casa, de escenarios virtuales como este, y reflexiones interinstitucionales deben seguir sucediendo. No queremos que todas estas acciones que estamos haciendo en este momento sean solo mientras volvemos a una normalidad, y espero que con esto me entiendan la normalidad entre comillas, que creo que nunca vamos a volver a ella, pero hemos descubierto, evidentemente, como lo decimos ahí, que las áreas educativas tienen personal definitivamente muy creativo y tenemos apoyos desde los compañeros del mismo museo y desde gente de afuera, de hecho docentes, que inclusive nos dicen, ¿qué hacemos desde acá para ayudarles a ustedes, para que ustedes nos ayuden? Entonces nos hemos vuelto en una red de apoyo muy importante. Ratificamos también el valor que ha tenido esta situación desde lo que ahorita nos presentaba Luciana, y es construir red y construir situaciones afectivas, que creo que ha sido también el llamado hacia toda esta situación desde la pandemia, ¿cierto? Eso es lo que hemos estado haciendo desde los museos de Colombia, además también pensándonos cuál es la mejor manera y la manera más segura de reintegrarnos, primero con una presencialidad de empleados, de todo nuestro equipo de trabajo, también soporte, asegurando que todos estemos tranquilos, que todos estemos siguiendo nuestro paso a paso, y también diciéndole a nuestros aliados y a nuestros públicos, denos un compás, denos un respiro, estamos aprendiendo con ustedes, pero la reflexión de todo esto es que estos laboratorios en casa, estos espacios que ustedes nos están generando, por ejemplo, desde el ICOM, nos ha permitido mirarnos entre nosotros y decir que somos unos empleados muy importantes para los museos. Somos la voz de ellos, de los museos, de las colecciones, de las piezas, y queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo, ¿cierto? Y complementándolo con todo lo maravilloso que va a suceder cuando volvamos a la presencialidad. Muchas gracias. Esta fue mi intervención. Muchas gracias, Gloria. Muy buena su intervención. Me encanta la perspectiva de tenermos redes de apoyo. Pienso que es eso. Estamos aquí en una red afectiva, como bien dijo Silvana, y seguimos en esa red nos apoyando y pensando cómo mejorar nuestras prácticas y cómo mantener vivos a los museos y a la educación en museos. Entonces, seguimos ahora con la presentación de Argentina. Tenemos a Mario Amatiello, que va a nos brindar con su presentación. Mario es docente titular de Museografía 2 y 3 de la Escuela Superior de Museología de Rosario y es jefe del área de Museografía y Programación del Museo Gallardo en Rosario, Santa Fe.
Mario va a hablar acerca de hacer algunas reflexiones desafíos de la especialidad desde la perspectiva de la museografía como articuladora de las narrativas y los de los museos. Muchas gracias, Mario. Bienvenido. La palabra es suya. Hola, Luciana, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Primero, un placer compartir el panel con las compañeras y colegas de distintas partes de Latinoamérica. Y bueno, agradezco la invitación. Como decía Luciana, bueno, yo provengo de las museografías y en ese sentido quería compartirle un poco las reflexiones en torno, bueno, al eje, a la temática, al leitmotiv de la conversación de hoy. En primer lugar, me parece que podríamos establecer algo que todos sabemos, que la diversidad y complejidad de los museos es enorme hoy en día y que responde a una historia de siglos, de herencias, de transformaciones, de cambios de paradigma. Y en todos estos siglos se han atravesado guerras mundiales, hambrunas, otras pandemias, catástrofes naturales, catástrofes más bien humanas, y que, por supuesto, en todos estos procesos y transformaciones, los museos no han sido neutrales ni pasivos, sino todo lo contrario, han tenido un rol protagónico. En estas últimas décadas y con mucho criterio, se ha reflexionado en torno a la jerarquización de los públicos y a la centralidad de ellos. Y en consecuencia también al desplazamiento de esa centralidad por parte de las colecciones y el patrimonio. Yo creo que este comienzo de década lo que nos invita a reflexionar, a continuación, si se quiere, de esas reflexiones sobre los públicos, las comunidades, los visitantes, es a otra categoría de análisis susceptible al análisis, justamente, que es la espacialidad, el espacio. Y aquí estamos atravesando un fenómeno global cuya escala y alcance de los acontecimientos nos obliga a repensarlo todo. De hecho, presenciamos o vivenciamos cómo los vínculos entre los seres humanos se están transformando, cómo también se transforma el vínculo que tenemos con las cosas, con la objetualidad, y pensando ya en museos, con el patrimonio, y por supuesto el vínculo que tenemos con el espacio en este contexto de confinamiento, de cuarentena, de aislamiento social preventivo o aislamiento social obligatorio, va a cambiar radicalmente esa relación. Y yo creo que aquí la disciplina museográfica, en colaboración con las áreas educativas, o en conjunto con las áreas educativas fundamentalmente, tiene mucho que aportar al debate. Como decía un poco en la presentación Luciana, para mí la museografía es aquella que articula las narrativas del museo, vinculando a los públicos, a los trabajadores y trabajadoras, a las políticas culturales, al patrimonio, en un espacio finito y determinado. Y que materializa conceptos, pero fundamentalmente los posicionamientos epistemológicos de las instituciones. Creo que, por otro lado, aventurarnos a dar definiciones categóricas sobre qué va a pasar con la espacialidad y con los programas que completan esa espacialidad es prematuro, pero sí me puedo imaginar dos escenarios o dos instancias. Una primera inmediata, que tiene que ver con el diseño, la conformación y luego la implementación de los protocolos, ¿no? Y creo que los trabajadores y trabajadoras de museos debemos ser parte del diseño de esos protocolos, para poder garantizar la salud, la seguridad, la accesibilidad, la inclusión en nuestras instituciones. Es una labor ardua, muchos estados, por supuesto, que ya lo están realizando, pero la participación activa de los trabajadores y trabajadoras del museo creo que es clave. Animándonos un poquito más, decía dos instancias, animándonos un poquito más a una etapa posterior, si se quiere, podríamos imaginar que luego de esta implementación de los protocolos, bueno, uno escuchando en estos últimos, en los medios, algunas reflexiones, bueno, la colega Gloria también, esta idea de volver a la normalidad, o como decía ella, entre comillas, o una nueva normalidad, ¿no? Es una reflexión que se está escuchando mucho. Yo creo que hay que dar la bienvenida o abrazar la idea de la normalidad y que en una mirada optimista, necesariamente optimista, tenemos que construir museos un poco anormales. ¿Y qué significa eso? Yo creo que, por lo menos en los términos de espacialidad, tenemos que pensar museos que nos ayuden y que nos inviten a pensar cómo ser mejores. Para eso, generar museografías y programas que piensen una espacialidad que jerarquice a los espacios de foro, a los espacios de diálogo, a los espacios de discusión. Espacios
que tenemos que pensar colectivamente con los equipos de educación, también con las áreas de colecciones, las áreas técnicas específicas. Espacialidades posibilitantes de la acción. Yo creo que hay que recuperar o reinventar el museo como espacio de experimentación, de ejercicio, de diálogo, de disputa. Esta idea de la ágora griega en donde confluye cultura, política y mercado. Dando un pequeño ejemplo del museo al cual trabajo, nosotros pensamos en algún momento que teníamos que hablar de alimentación y no podíamos hablar de alimentación sin una cocina pública. Entonces, hay que hacer una cocina, había que hacer una cocina. No una escenografía de una cocina, no un simulacro de una cocina o una representación de un original ausente de una cocina, sino una cocina real donde se cocine. Lo mismo cuando tuvimos que hablar de mercado y lo hicimos por medio de un mercado, en nuestro caso agroecológico. Yo creo que hay que generar museografías entonces más parecidas a foros que a galerías de arte, o museografías más parecidas a parlamentos que a gabinetes de curiosidades. En definitiva, museografías que nos permitan discutir, acordar y planificar el futuro. No podemos retomar nuestro vínculo con las espacialidades como si nada hubiese pasado. Tenemos que volver a encontrarnos con nuestras comunidades en el espacio físico, que por supuesto en el virtual se continuó, pero en el espacio físico, y convertir a nuestras salas de exposiciones en salas de conversaciones. Creo que por allí deberían estar dirigidas nuestras acciones, y para ir cerrando, mucho podemos aprender de la enorme capacidad de adaptación que han tenido y tienen las entidades educativas, como la Escuela de Museología de Rosario, en la cual formo parte, que sobre la marcha, sin interrupciones, dando una educación de calidad, gratuita y fundamentalmente empática con su comunidad, aún en este contexto tan adverso como el que estamos atravesando, supo responder y estar a la altura, garantizando una continuidad educativa. Así que bueno, para ir cerrando eso, y que creo que más que nunca los museos tenemos la oportunidad de que se conviertan en el lugar propicio para pensar no el pasado estático, sino el futuro. Muchas gracias, Mario. Muy buenas reflexiones y muy interesante tener una reflexión de alguien que está trabajando con la museografía y que piensa el museo como ágora. Esa idea de la conversación en el museo es muy, muy cara para la gente de la educación. El museo como espacio de conversación. Pienso que estamos muy conectados. Entonces, sigo ahora a llamar a nuestra amiga de México, Paola Araiza Bolaños. Buenas noches, Paola. Hola. Paola. Hola, ¿qué tal, querida? Entonces, Paola es historiadora del arte con especialidad en museología y museografía, posgrado en educación en museos. Como gestora cultural, creó y dirigió Espacio Arte, Arte y Personas Especiales. ¿Dónde no puedo poner la... Perdón. Y Punto Crítico. Pertenece al Consejo Internacional de Museos, institución de la cual actualmente es coordinadora del Comité de Educación y Acción Cultural CECAI con México. Buenas noches, Paola, le paso la palabra. Hola, muy buenas noches, ¿me ven? Sí, le vemos. Hola, perfecto. Bueno, entonces voy a iniciar con la presentación. ¿Ya la ven en la pantalla? Disculpen, ¿ven la presentación? Hola. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, Paola, le escuchamos. Y vemos la presentación. ¿Puedes empezar? Ok, estoy tratando de poner la presentación. Sí, Esteban ya va a poner la presentación así que la compartilles. Ok, de acuerdo, gracias. De nada. Bueno, creo que está ahí ya. Todavía no está la presentación. Pienso que no la compartió. No sé.
A ver, voy a ver si yo la puedo compartir entonces. ¿Intentas compartirla de nuevo? Intento compartirla yo, entonces. Sí, hay que compartir su pantalla. ¿Ya la tienen? No, ¿verdad? Todavía no. Estamos ahí aguardando. Se ve. Ah, listo. Ya empieza. Ya vemos su presentación. Puedes empezar, Paula. Gracias. Perdón por el problema técnico. Ahora está. Quería presentarme. Yo estoy en el comité de SECA México, como ya lo señalaron. Entonces, la referencia que yo quiero darles sobre México no tiene que ver en particular con un museo, sino voy a tratar de introducir dentro del contexto en el que estamos en este momento viviendo a partir de la pandemia del COVID-19. La que sigue, por favor. Pues nosotros vamos a ir escuchando, ¿no? Durante todo este tiempo que nos encontramos en un momento de crisis. Sin embargo, yo creo que Latinoamérica venía ya desde un tiempo atrás, estando con una situación social que nos tenía a varias de las poblaciones, pues manifestando pues una serie de acontecimientos pues, que enfatizaban ya una crisis existente sobre todo en la región latinoamericana. En México en particular, unos días antes de que nos confinaran a este encierro, el día 8 de marzo se estuvo haciendo una de las más grandes marchas que hubo por el movimiento, no solamente desde el movimiento feminista, sino desde diversas agrupaciones, en protesta a los terribles feminicidios que está viviendo el país. Por lo tanto, creo que estar señalando que la crisis viene con el COVID sería engañarnos, ¿no? Hay una crisis persistente en la región que es importante que retomemos para poder tener posibilidad de cambios a futuro y no solamente entenderlo a partir de la pandemia y de esta crisis sanitaria. La que sigue, por favor. Ante ello, creo que es importante también centrarnos en lo que está pasando en la cuestión de la educación. Por un lado, quisiera referirme a la Agenda 2030, siendo uno de los objetivos, el cuarto objetivo, educación, señalar que pues en esta agenda, dentro de las metas establecidas en el cuarto objetivo, como ya señalé, que es el de educación, se viene enfatizando una serie de disparidades existentes en el mundo, en el que no permiten una educación inclusiva y equitativa, que no alcanza, por lo tanto, en gran parte del territorio o de los diversos territorios, lograr lo que se llama como calidad educativa. Por lo tanto, creo que es importantísimo que refiramos a revisar, sobre todo, pues qué ha venido pasando y qué está pasando con la educación. También la OE, que es la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que ha generado un sinnúmero de guías, dentro de ella una guía que tiene que ver con la inclusión, ¿no? Y que es uno de los temas que fue referido este año dentro del Día Internacional de los Museos, señala la falta de posibilidad también de alcance y el retroceso que existe en la región, nuevamente en Iberoamérica, en Latinoamérica, sobre la educación. Por lo tanto, creo que también en este territorio, en el territorio de la educación, tenemos que hacer una fuerte revisión hacia dónde estábamos encaminados. En México, a partir del COVID, se decidió tener en línea, en la Secretaría de Educación Pública, nosotros tenemos secretarías, no ministros, decidió tener un acompañamiento a todos los alumnos a través de
educación en televisión. Sabemos que gran parte de la población mexicana, ¿no?, sobre todo en zonas marginadas, indígenas y rurales, pues esta no fue la posibilidad, lo que se llaman los grupos de multigrado o otros formatos de educación que se llevan en estas zonas, pues no fue posible seguir este tipo de propuesta que llevó la SEP, ¿no? Además de una serie de situaciones que se dieron al interior de casa, en donde, pues, a lo mejor no había el equipamiento, ¿no?, para poder, o los padres también tenían que estar llevando a cabo sus actividades laborales y no podían ser ese educando o ese docente que esperaba la Secretaría de Educación Pública. Por lo tanto, creo que también hay un déficit y una inequidad en los programas educativos en la región que tienen que ser revisados. La que sigue, por favor. Con respecto a cultura, me parece importante señalar que también hay una serie de cuestiones que parecen importantes, que tienen que ser revisadas y que tienen que ver con presupuestos, que tienen que ver con formatos de economía dentro de la cultura y que tiene que ver también con cómo se está contratando y cómo con ello se está apoyando o no al trabajador de la cultura. En México tenemos un hashtag muy fuerte que es Ya Paga INA, Ya Paga INBA, son las dos grandes instituciones culturales en donde lo que se conoce como capítulos 3000, que son contratos temporales y por honorarios, pues no están pudiendo ser cubiertos debido al déficit o la reducción de presupuestos. Esto se agrava pues con esta situación de la pandemia, al igual al ser anunciado que estamos en un momento de emergencia, pues hay una serie de reducciones, como al Instituto Nacional de Antropología, que se le redujo 75 millones a su presupuesto, o fideicomisos que están teniendo que ser revisados o cancelados, y esto pues está también preocupando al interior de la cultura hacia el desarrollo de proyectos, tanto museísticos como otros del sector de la cultura. Sin embargo, me parece importante referir aquí al que es el gremio de los educativos en museos. El gremio de los educativos de museos creo que somos un gremio fortalecido y que ya sabíamos crisis antes de que llegara la pandemia. Somos aquellos que tenemos reducido los presupuestos desde un principio, aquellos que cuentan con grupos muy pequeños dentro de sus grupos de trabajo. En algunas ocasiones en museos hay de 1, 2, 3 personas, hay algunos museos, los grandes museos que tienen un mayor número, y muchos de ellos están contratados bajo esta situación. Sin embargo, creo que el gremio educativo ha sido un gremio residente, que ha sabido llevar a cabo su trabajo y hoy más que nunca dentro del COVID pudo darse cuenta de ello. La que sigue, por favor. Me parece también importante observar todo lo que se dio en el interior del COVID. Me parece que hubieron grandes propuestas, tanto institucionales como por colectivos, en el que se dieron una serie de, como estos encuentros que estamos teniendo por parte de SECALAC, estos webinars o charlas o encuentros que permitieron no tan solo adentrarnos a actividades propuestas por la Organización Internacional de Museos, como el Día Internacional de los Museos, con el tema de inclusión, sino revisar situaciones de cultura que nos permitieron también dialogar entre los diferentes grupos de la cultura. Y me parece importante también revisar lo que se dio para poder atender desde la distancia, como se llamó el propio programa que estableció la Secretaría de Cultura aquí en México, ¿no?, que se sumaron diversas instituciones y programas y también hubo una convocatoria para que la comunidad de la cultura propusiera actividades que pudieran llegar a las diferentes casas. Más allá de la riqueza de los contenidos y los diálogos que ellos establecieron, volvemos a hablar de ciertas imposibilidades de poder incorporar a todos. Y dentro de ello, de las discusiones que más se han dado es qué va a pasar ahora que se abran los museos en cuanto a lo presencial, lo interactivo y a la distancia o lo que es a través del Internet.
Creo que hoy más que nunca debemos reflexionar sobre lo que tiene que ver como cómo entendemos a nuestras audiencias, quiénes siguen quedando fuera de estas audiencias, ¿no? Quienes siguen quedando marginadas, cómo podemos volver a incluir, cómo podemos emplear todas las experiencias existentes. Creo que hoy hay una preocupación de regresar a la cotidianidad y esa normalidad que a mí me preocupa que entendemos, ya Foucault había dicho, ¿no? Desde hace tiempo atrás sobre qué entendemos de la normalidad y a quienes estamos dejando fuera dentro de ella y qué vamos a entender como la nueva normalidad. Y dentro de ello creo que los museos estamos muy preocupados por abrir las puertas cuando todavía es un momento no solamente de redefinirnos como se está haciendo a través del ICOM, sino de reconstruirnos. Es una gran oportunidad y creo que para ello primero hay que trabajar desde el interior. Creo que es un momento idóneo para comprender cómo nos estamos restableciendo, reideando, reconstruyendo como museos, cómo nos vamos a plantear hasta este nuevo mundo en que nos vamos a encontrar, cómo vamos a actuar, desde dónde vamos a actuar, y creo que es un momento también de revisar los modelos que veníamos siguiendo, si son los adecuados o no, y sobre todo trabajar hacia el interior de los equipos. Creo que en esta oportunidad del COVID hubo la posibilidad de trabajar mucho más horizontalmente, entendiéndonos como un solo equipo y no desde diferentes disciplinas o acciones. Creo que es el momento de poderlo seguir haciendo. Esa es mi participación. Muchas gracias, querida Paola. Fue muy buena su reflexión. Y me gustaría entonces llamar a nuestro colega y último invitado, Esteban Torres, de Chile. Hola, Esteban. ¿Qué tal? Buenas noches. Entonces, Esteban es licenciada en Historia del Arte de la Universidad Internacional SEC, gestor cultural y museógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante su trayectoria laboral, he trabajado en bibliotecas, archivos, museos, especializándose fundamentalmente en la gestión de proyectos educativos no formales en museos y TIC. Hoy trabaja como jefe de educación, mediación, audiencias del Museo Violeta Parra y es director del proyecto independiente Museo de los Museos y es también miembro activo del ICON. Muy buenas noches, Esteban, bienvenido, le paso la palabra. Vale, muchas gracias. Hola, buenas noches a todas, todos y todes. Es un placer compartir este espacio con las y los colegas hoy en día. Y bueno, mi participación hoy tiene que ver un poco con las reflexiones, una síntesis de reflexiones que se han ido generando en el espacio Museos en Cuarentena, donde podemos debatir sobre el contexto de la pandemia y cómo influye a los museos de la región. Por lo tanto, creo que todo lo que converse y hable son muchos lugares comunes para cada uno de ustedes esta noche. Y quiero partir principalmente por un tema que a mí me preocupa bastante y es la base de nuestra labor como educadores, que tiene que ver con el tema laboral. Como bien decía Paola anteriormente, es un tema ya conocido en la región, nuestro contexto precario, principalmente puesto que hay departamentos educativos que en algunos casos ni siquiera están conformados. O sea, hay una inexistencia del trabajo de las áreas educativas. Eso tiene que ver muchas veces por temas presupuestarios u otra índole. O bien, en momentos cuando existen estas áreas educativas, es de una extrema baja participación en el contexto institucional de los museos, ya sea con un funcionario, y además ese funcionario cumple múltiples labores. Por lo tanto, ciertos roles que también deberían ser parte fundamental de nuestro trabajo, como la investigación, quedan muchas veces relegados.
Por otra parte, también está el contexto de la externalización de los servicios educativos, que desde mi punto de vista es el peor de los casos, porque son los primeros que en el contexto de la pandemia han sufrido recortes presupuestarios, por lo tanto han quedado desvinculados y desde antes del coronavirus ya venían sufriendo esta precarización laboral y social. Son temas que a mí me preocupan muchísimo y creo que son, insisto, como lugares comunes, y siento que este momento es un punto de inflexión importante donde debemos pensar en el futuro y que este futuro de la educación en museos sea un espacio de construcción colectiva. Como también decía Paola y mis compañeras anteriormente, estas iniciativas como la que genera SECALAB con este webinar nos sirven para aunar y amplificar nuestra voz y decir y poner en valor nuestro trabajo, básicamente porque hay otras áreas que de alguna otra forma son de cierta manera intocables, pero en el caso de la educación no es así. Siempre se prescinde de las áreas educativas para el trabajo, y es más, hay muchas veces que dicen ya vamos a cortar a los trabajadores externos, externalizados de educación en museos, los reemplazamos por un voluntario, un pasante, y eso no debería ser así. Los curadores, por ejemplo, son prácticamente intocables, los equipos administrativos también. ¿Por qué en el caso de los educadores de museos, educadores y educadoras, tiene que ser de esa forma? Por lo tanto, insisto, en cierta manera, este momento debería generar un cambio importante en esa concepción para las distintas instituciones museales, y creo y lo veo también como una posibilidad. Por otra parte, también pasando un tema no menor, tiene que ver con la salud. En el contexto de la pandemia, en muchos países, en el caso de Chile es así, y entendiendo que nuestra labor se vincula principalmente al contacto con las personas. De hecho, yo creo que todos y todas nos sentimos muy bien trabajando con las comunidades. Sin embargo, lo relevante de todo esto es que no tenemos que volver obligatoriamente por un mandato del Estado, de nuestro empleador, ya sea público o privado, en este momento, apurar la situación, porque en realidad lo que es fundamental en este momento es cuidarnos. Por lo tanto, ese proceso se va a dar, nosotros lo queremos, queremos que sea así. Sin embargo, es fundamental que esto pase cuando tiene que pasar, y eso quiere decir que las condiciones laborales y sanitarias tienen que ser las idóneas para seguir vinculándonos de una forma presencial con las personas. Por otra parte, también creo, como a modo de reflexión, que nuestro trabajo en términos colectivos con las comunidades debe dar un giro, si no era así anteriormente, pero principalmente siento que este trabajo debe ser de una mayor vinculación, un trabajo estrecho donde el museo se interprete como un espacio que forma parte de la comunidad, no trabaja para las personas, sino que trabaja con las personas. De esa forma, dejar también un poco de lado el concepto asistencialista del trabajo de la educación en los museos. Y en ese aspecto pasar de un museo que prima desde de un museo como que pone en relevancia el objeto a el museo sujeto, por así decirlo. También en esa misma relación de contacto con las comunidades, trabajar directamente con otras instituciones me parece que es fundamental, y es una muy buena oportunidad de empezar a generar un vínculo estrecho, colaborativo, y dejar de trabajar de una forma tan desde nuestros ombligos. ¿Por qué no aprovechar esta instancia y nuestra energía para trabajar en equipos con otras instituciones, generar iniciativas en relación y beneficio de las personas en el futuro? Ahora, pasando al tema que nos convoca, la virtualidad, por así decirlo, que de alguna u otra forma podemos hacer una doble lectura. Por una parte, hay que entenderla también como un medio solamente, no es el fondo de la cosa, sino que es una herramienta que nos permite comunicarnos con las personas.
Por una parte tenemos lo positivo, que es la amplificación de nuestra voz y de nuestro trabajo. O sea, a este contexto de la virtualidad en la pandemia, y de seguro debería ser y continuarse post pandemia, nos permite llegar a una mayor cantidad de personas, pero también descentralizar nuestro trabajo, no solo abocándose a un contexto más local, puntual, sino que también expandir un poco nuestra labor a otras personas. De hecho, este webinar actualmente tiene visualizando a 190 personas en directo. Eso me parece notable y creo que estas herramientas virtuales nos permiten eso, no solamente en nuestro país, sino que también en todo el mundo. Pero también tenemos la parte negativa de este aspecto que tiene que ver con la brecha digital, que finalmente termina siendo para algunas personas inaccesible por la falta de conectividad de internet. Sé que en muchas ciudades, sobre todo en las grandes urbes, hay un gran índice de conectividad. Sin embargo, no todo es así. Hay sectores rurales donde hay mucha dificultad para la conexión vía internet, donde los museos hoy en día deberían generar un cambio y buscar estrategias que quizás son un poco antiguas, pero son muy efectivas, como por ejemplo medios de comunicación como la radio, el periódico, el diario, o bien incluso el correo postal, que insisto, o sea, desde hace un tiempo hasta atrás eran plataformas que consideramos como obsoletas, pero que de verdad son muy útiles en el contexto de algunas comunidades donde no hay ese acceso a internet. Por otra parte, también cuando hablamos de esta virtualidad, no deberíamos perder nuestro foco central, que es el trabajo social. Los museos deberían centrarse y no perder ese norte de trabajar con las comunidades y seguir desarrollando proyectos inclusivos. En ese aspecto creo que es fundamental poder seguir trabajando, sobre todo en ese fortalecimiento de las iniciativas que ya habíamos desarrollado con ciertas comunidades, esos públicos ganados, por así decirlo, que ya están trabajando mano a mano con nosotros, no perderlos de vista y al contrario, seguir conectándonos, ya sea por este u otro medio, y desde luego retomar estas acciones presenciales cuando sea posible. Ya para ir terminando estas reflexiones, creo que es fundamental también, ya pensando un poco en el retorno, ir generando iniciativas que nos permitan desde la museografía, como bien decía Mario inicialmente, generar nuevas respuestas ante este contexto de distanciamiento físico, no social, porque eso jamás deberíamos hacerlo, nunca deberíamos de perder ese foco de vinculación con las personas. Y también, como comentaba Paola, que es un tema muy interesante, es que la pandemia hoy en día nos ha permitido poder trabajar de una manera interna en las instituciones, museos comunitarios, más horizontal. Eso siento que es muy relevante, ya que anteriormente, claro, las áreas educativas recibían ciertos contenidos de áreas como conservación, comunicaciones, curaduría, y éramos el último escalafón. Hoy en día esa práctica que hoy se ha permeado de cierta forma, deberíamos establecerla como una nueva manera de trabajar en la interna de cada uno de nuestros espacios museales. Por último, también siento, y lo dejo como a modo de preocupación, es que esta nueva normalidad va a traer consigo algunos inconvenientes del tema de el retorno quizás a la elitización de los espacios museales por un tema de sustentación económica de estos mismos espacios. ¿Por qué? Porque, bueno, todas estas medidas de resguardo y seguridad en términos sanitarios, como el uso de alcohol gel, mascarillas para el personal, incluso para las mismas personas, va a generar obviamente unos gastos para las instituciones que anteriormente no estaban contemplados.
Por lo tanto, eso va a generar que existan arrendamientos de espacio y que van a ser finalmente destinados solo a élite, y el tema de la democratización que ya hemos ganado durante tantos años se puede perder. Por ello, dejo esa nota como de preocupación para cerrar el tema de mi presentación. Y por último, que tiene que ver un poco también con algo de lo cual no estamos exentos, que es las evaluaciones. Les quiero compartir esta pequeña herramienta que quizás algunos conocen. Es un contador de público. Si se fijan, en este caso yo considero que desde hoy en adelante nuestros índices de evaluación no solamente deberían pasar por un tema cuantitativo, sino que por la calidad de las experiencias que generemos, ya sea virtuales o presenciales. Así que les agradezco este tiempo, espero no haberme excedido con 1000 minutos, y muchas gracias, y espero seguir conversando en la ronda de preguntas. Muchas gracias, Esteban. No se pasó casi nada, un minutito nada más. Estuvo perfecto. Super. Muy buenas reflexiones. Quería entonces ahora empezar la ronda de preguntas. Si tienen las preguntas, por favor las dejen en el chat de YouTube o de Facebook, por donde estamos transmitiendo. Tenemos ya una pregunta. Me gustaría, Esteban, que no sé si se van a poner todos en la pantalla, todos los ponentes, porque la pregunta que tenemos ahora es una pregunta para todos y que es motivada por la reflexión que se hizo a lo largo de todas las ponencias. Entonces, gracias, Esteban. Entonces, tenemos una primera pregunta ahí que se dio a partir de la presentación de Paola, pero que pienso que se puede socializar a todos para que pongan sus reflexiones. ¿Cómo poder sindicalizar el sector frente a la heterogeneidad del guía educador de museos? Pienso que eso de la profesionalización y de la precarización de la profesión de educación en museos es un tema muy importante para debatirnos aquí. ¿Quieren empezar, Mario, que estás ahí primero en la pantalla? Sí, no tengo problema. Igual me cuesta un poco hablar sobre las áreas educativas, preferiría dejárselo a las compañeras, siendo que por ahí provengo de otra área. Pero no sé si alguna otra compañera quiere por ahí decir algo al respecto que sea del área educativa. Yo creería que gracias, Gloria. En términos de sindicalización es algo fuerte. Creo que en nuestras áreas de educación, nosotros educadores de museos, necesitamos un reconocimiento de nuestro sector y también de los directivos, que son obviamente quienes nos dan el vuelo, quienes nos permiten hacer cosas, quienes también nos permiten ejecutar recursos para poder hacer todo lo que tenemos. Yo creo que ahorita un poco lo que en esta situación de crisis nos hemos dado cuenta que tenemos una cantidad de potenciales y de proyectos y que quisiéramos que nos dieran pista para hacerlo siempre, pero también quisiéramos tener un apoyo de parte de nuestros jefes, de parte de nuestro equipo, de parte también de los ministerios de educación y de cultura de nuestros países, para poderlo realmente hacer, porque trabajamos por la cultura de nuestros países. Realmente nosotros educamos desde la cultura, ¿cierto? No es cualquier labor. Entonces creo que más que una sindicalización, creo que lo primero es reconocernos nosotros mismos todas las potencialidades que tenemos, pero también necesitamos un apoyo fuerte de nuestro equipo de trabajo. Gracias, Gloria. A mí me gustaría comentar con respecto a México. Hay una diversidad de museos y los que pertenecen al INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología y Historia,
son el instituto que tiene un mayor número de sindicatos y algunos de los trabajadores educativos forman parte o están asociados a ese sindicato. No hay un sindicato como tal de educadores de museos. Eso sí no lo hay ni en el UNA ni en el resto de las instituciones. Pero a mí, más que hablar de un sindicato, creo que es importante hablar de un gremio, ¿no? Y el gremio en México, el gremio educativo, ha sido siempre un gremio que se ha fortalecido a partir de los propios trabajadores de la educación. Somos de los primeros sectores dentro de los museos que trabajamos en red, ¿no? Fuimos de los primeros que generamos una red que tuvo que ver para resolver y poder participar en proyectos de divulgación patrimonial, como son la Promoción Nacional de Verano o festivales, ya fuera dentro de la propia ciudad como a nivel de toda la República. Y ello nos ayudó a entendernos como gremio principalmente para organizarnos dentro del trabajo que teníamos que realizar. Generar sectores de trabajo en el que nos pudiéramos unir para resolver situaciones de logística, para compartir material, etcétera. Así que yo creo que el gremio lo tenemos que seguir apoyando en ese sentido. Y por lo tanto, SECA siempre ha estado muy relacionado a generar la fortaleza de este gremio desde la capacitación, desde el diálogo, desde generar una serie de encuentros que permita ello, ¿no? Darles las herramientas en el que les permita fortalecer al interior de sus propios trabajos lo que vienen realizando. Creo que esa es la fuerza de este gremio y por lo tanto el SECA no solamente realiza sus actividades pensando en aquellos que son miembros y han pagado la inscripción dentro del ICOM, sino se entiende como invitar a todos a participar y fortalecer el trabajo que se está realizando. Y creo que hoy más que nunca tenemos que estar unidos pero ya no nada más sentirnos como un gremio educativo, sino entendernos como un gremio museológico, ¿no? Y latinoamericano. Eso creo que hay que trabajar mayormente para poder fortalecernos hacia el trabajo que venimos desarrollando. Gracias, Paola. Estela, Adriana, ¿les gustaría comentar algo? Yo estoy un poco con la línea que recién Pau estaba diciendo, o Gloria también, estoy totalmente de acuerdo. Más que un sindicato, yo pensaría en una óptica de la profesionalización, justamente mayor profesionalización del área educativa. Porque la educación es el museo con la obligación de educar. La pregunta estaría por qué hay veces que se invisibiliza la función educativa o por qué en estos momentos, los grupos educativos son los que han sufrido más dentro del museo y por qué hay una mayor desocupación y el sector educativo se ha relegado, ¿no? Se piensa, bueno, no se deja de lado el curador, pero sí de repente el educador. La cuestión estaría, bueno, ¿qué nuevas preguntas podemos hacer siendo que el sector educativo ha respondido de alguna forma, de una manera que esos con creatividad grande? Estoy pensando en Uruguay, justamente, que el área de educación en el Sistema Nacional de Salud es un área importante, a lo cual se le da una relativa predominancia. La cuestión es cómo es que esta educación no formal en el ámbito museístico promueve una experiencia significativa en el otro. Es decir, que cómo es que ese profesional se constituye para lograr que el otro, ¿no verdad?, provocar preguntas en el otro. Creo que no es tanto por eso de la sindicalización, pero sí de la confirmación de una masa crítica que de alguna forma pueda golpear puertas, ser escuchados mayormente de lo que es escuchado hoy en día, siendo que el museo como ámbito, yo decía, dispositivo de alta significatividad, cercano a la comunidad, no puede estar, tejiendo alianzas. Otra pregunta que me haría sería, ¿por qué el museo, repensándolo después post-pandemia o en la nueva normalidad, por
un museo trae tanto, digamos, cuando va a la escuela y los asistentes que van cuando ya son maduros en la vida. Y hay como digamos, un periodo donde la gente no va al museo. ¿Qué estamos haciendo desde el educativo que no estamos atrayendo al determinado público? Quizás son preguntas, es bueno hacerlo en este momento, pero en colectivo. Yo hablo de una profesionalización del sector. Gracias, Adriana. Estela, ¿le gustaría comentar algo? No te escuchamos, Estela. Estoy de acuerdo con los planteos que he escuchado y me parece que apoyo la línea que plantea Adriana, de que en el Uruguay es tan grande la diversidad, que es tan grande la diversidad de museos en Uruguay. ¿Se escucha? Te escuchamos. ¿Escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha más? Sí, que es tan grande la diversidad que existe de museos en Uruguay, etcétera, y el gran problema que nosotros notamos es la falta de profesionalización digamos, de los trabajadores de museos. Y en ese sentido es bueno saber que estamos unidos en Latinoamérica luchando. ¿Se escucha? Bueno, pienso que Estela tiene algunos problemas técnicos y no la escuchamos. Esteban, no sé si está por ahí, ¿le gustaría comentar algo de esa cuestión? Bueno, entonces Esteban nos va a comentar. Solo gustaría de hacer un pequeño comentario acerca que en Brasil nosotros tenemos las redes de educadores de museos, que son como gremios de educadores y que tienen una fuerza muy, muy grande. Incluso fueron fundamentales para que nosotros conseguimos hacer una política nacional de educación museal, que es una política en el ámbito federal y que la tenemos ahí por el trabajo y la comunidad educativa de los museos. Una cuestión que se pone también, que está en los comentarios del chat de YouTube, es acerca de cómo esa precarización de la educación en museos tiene que ver también con la propia definición de museo de ICON, que quiso poner la educación afuera de la definición. Entonces, que también tenemos todo el tiempo que luchar como para estar relevantes, nos mantenernos relevantes en la discusión museal internacional. Y bueno, luego sigo para otra pregunta que se hizo para Esteban. En Chile, Esteban, ¿han realizado actividades por fuera de la virtualidad? Un pulpo en esta transmisión, pero todo bien. Sí, mira, y quería compartirles una experiencia en puntual que es bien interesante. Habla de un trabajo colectivo de educadores en museos, que es un proyecto que se llama Las Voces del Museo, que fue desarrollado por SECA Chile. De hecho, ya vamos en la cuarta cápsula al aire. Son cápsulas pequeñas de 4 minutos de duración que están creadas en un formato muy amigable, principalmente para ser transmitidas a través de radios comunitarias. Es un poco también para complementar lo que les conversé en la presentación.
En la interna de SECA Chile comentamos sobre la necesidad de poder hacer un poco más accesible nuestra práctica y quisimos llevar a cabo un poco este desafío generando esta iniciativa donde invitamos a educadoras y educadores de museos, sobre todo de espacios que son más bien pequeños y que generalmente no tienen accesibilidad tampoco, en primer lugar, a Internet, o no tienen las herramientas de capacitación para manejar las redes sociales, o bien sus comunidades tampoco tienen el acceso a estas plataformas, para que ellos, a través de su voz, en estos micro relatos, pudiesen contar un poco la importancia de su trabajo a las comunidades. La verdad es que ha sido súper interesante ese trabajo, que se ha construido a través del diálogo en el equipo del Comité Chileno de Educación y Acción Cultural. Pueden ver esas pequeñas cápsulas, ver y escuchar esas cápsulas también en nuestras plataformas digitales. Yo ahí quisiera hacer un apunte, y es que creo que también todas estas posibilidades... Esteban, pienso que está con mucho ruido, no te escuchamos. Perdón. No, hace mucho ruido. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Ya, ahora parece que tenía problemas con el micrófono. No sé si se escuchó algo, pero en realidad le estaba comentando de las cosas del museo, que es esta iniciativa de SECA Chile, donde se generan pequeñas cápsulas para la radio, sobre todo para radios comunitarias, donde colegas de todo el país, sobre todo de zonas que no tienen tanta accesibilidad a Internet, puedan compartir su experiencia con las comunidades a través de ese medio de comunicación que es mucho más efectivo para esos contextos. De esa forma nosotros también tratamos de escapar un poco de de ser inaccesible en el uso de estas plataformas digitales. Eso por lo concreto, entendiendo que igual estamos en Chile en un proceso súper complejo, han aumentado mucho los contagios y el fallecimiento de personas, por lo tanto no estamos aún en un periodo próximo a reencontrarnos con la gente de manera directa, y por eso es que se han estado buscando este tipo de iniciativas quizás que igual nos permitan trabajar con las comunidades, pero de una manera no presencial aún. Y muchas gracias, Esteban. Gloria, ¿le gustaría hacer un aporte? Sí, quisiera ahí enlazar también lo que Esteban dice, y es que creo yo que también todas estas posibilidades que nos está ofreciendo la virtualidad, hay que también mirar el lado positivo de todo lo que está sucediendo, y es que todas estas iniciativas y todos los programas y las acciones educativas que están haciendo todos los museos del mundo nos están sirviendo de referentes, es decir, lo que se está armando es como un banco de experiencias a nivel mundial en todos los museos, que de ahí nos estamos nutriendo además todos, es decir, la experiencia del otro nos sirve para la propia, y eso es un concepto muy importante, porque así no hagamos red de manera consciente, realmente se está formando una red a nivel internacional, ¿cierto? Ahora, es súper importante también tener en cuenta que ahorita cuando empecemos como con la presencialidad y lo que dice Esteban, con el encontrarnos con los públicos, eso va a ser otro reto para las áreas educativas, por ejemplo, para poder estar en el marco de la norma, en el marco de las normas de bioseguridad, pero también en nuestras propias acciones y funciones, el decirle al otro, hey, aquí estoy, no te quisiera tener tan a 2 metros, pero entonces también eso nos va a llevar a nuevos retos.
Y ahí es súper importante que los museos, lo que decía ahorita, nos den la oportunidad de tener a todo nuestro equipo. En Colombia, por ejemplo, estamos muy preocupados porque cuando entró la pandemia, lo que dicen todos ustedes, Mario, las áreas de educación fueron las primeras que empezaron a sufrir recortes, personas que nos acompañaban en procesos de proyectos que no eran vinculadas a los museos, sino que se les hacía un contrato de servicio, les empezaron a terminar sus contratos, ¿cierto? Entonces, es también muy difícil seguir haciendo educación solamente con 1 a 2 personas. Esa es mi intervención, mi aporte. Muchas gracias, Gloria. Hay una última pregunta para Mario y luego encerraremos nuestra participación. Mario, la pregunta es, me gustaría saber a qué se refiere convertir un espacio museográfico físico a una sala de diálogo. Espero que pueda ahondar en ese tema. Bien, bueno. Yo creo que, bueno, lo primero que se me ocurre en relación a esto es que a la hora de pensar los espacios públicos, ¿no? Además de las oficinas, los laboratorios, los depósitos, siempre los museos nos hemos acostumbrado con cierta comodidad a algo así como un monólogo expositivo, como si la exposición fuese la única posibilidad de expresión que tiene el museo. Ustedes, las áreas educativas lo saben bien, ¿no es cierto? Y creo que algunos museos, algunas experiencias en Argentina y en el mundo han tenido la valentía de romper un poco con ese esquema, de destinar parte de sus espacialidades a espacios que pueden ser denominados de otra forma, eso dependerá de cada región, cocinas, comedores, livings, en esos lugares que tenemos en las casas suele ocurrir mucha más conversación que la que intentamos forzar dentro de espacios con colecciones y patrimonio. Entonces, hay una idea, creo que me parece muy valiosa de poder rescatar un poco en esta totalidad de metros cuadrados lugares en donde la gente se sienta cómoda para el diálogo, el debate y la discusión. No le podemos pedir a la gente que debata sobre el futuro entre medio de vitrinas y entre medio de objetos sin comodidad, de la misma manera que le pedimos que participe y hasta muchas veces decimos, la gente no participa, finalmente, qué bárbaro, uno hace todos estos esfuerzos y la gente no participa. Y yo desde la museografía me pregunto si realmente estamos destinando espacios cómodos para la participación. Porque si voy a estar parado con una virome y con un post-it, y esa va a ser mi participación, y mi proyección a futuro, al debate, creo que es un poco injusto. Entonces, ahí me parece que tenemos que apuntar un poco a pensar museografías que jerarquicen realmente a los públicos y a los visitantes. Sí, muy bien. Chicos, entonces cerramos con las preguntas. Me gustaría que ustedes dijesen sus palabras finales de despedida a todos. Comienza Esteban. Sí, bueno, reiterando el agradecimiento por este espacio que en realidad ha sido, ¿se escucha, cierto? Ya, súper. Sí. Ha sido muy agradable y espero, como les había comentado anteriormente, que independiente que este sea la última sesión de este encuentro de SECALAC, podamos perpetuarlo. Es una oportunidad muy linda para seguir conectados en Latinoamérica, compartiendo nuestra experiencia y poniendo en valor nuestro trabajo desde la identidad de la región. Eso es fundamental. Hay que destacar de que nuestro rol como educadores se diferencia mucho del trabajo en Europa. Nuestro rol ha sido siempre un rol social desde la Mesa de Santiago, así que hay que seguir adelante con ese camino. Así que, sin más, me despido y, bueno, los dejo invitados también los miércoles a las 20 horas de Chile en cuarentena. Así que eso. Perfecto, Esteban.
Muchas gracias y a usted especialmente, muchas gracias por el apoyo técnico, que todos los webinarios tuvimos el apoyo técnico de Esteban, entonces le hago el agradecimiento aquí en nombre de todo Sacalat. Sin su participación sería imposible hacernos eso. Y luego, Mario, si quieres hacer su despedida. Bueno, gracias. Simplemente agradecer a la organización, Luciana, Esteban, Silvana también, Jorge. Muchas gracias a las compañeras del panel que estuvieron impecables. Gracias por dejar un lugarcito al museógrafo entre medio de educadoras, que siempre trabajamos colectivamente, en conjunto. Así que, bueno, nada, simplemente agradecer y celebro este tipo de espacios. Gracias a usted, Mario. Luego, Adriana, ¿le gustaría hablar? Sí, bueno, muchísimas gracias por este espacio. La región, tenemos que pensarnos, en vez de muchas veces importar recetas, sino de vuelta honrar a nuestra identidad y a nuestra diversidad. Creo que ese es un camino. Y preguntarnos, de repente, el término museo, que revisitar ese término museo. ¿Qué significa museo hoy en esta nueva normalidad? ¿De dónde venimos? Pero más que nada, ¿qué museo queremos ser? Eso sería mi reflexión. Muchas gracias. Perfecto, Adriana. Es la reflexión de todo nuestro futuro. Luego invito a Paola para despedirse. Agradecer antes que nada este trabajo que nos está permitiendo hacer Silvana, no tan solo estas que han sido al exterior, sino este trabajo creo que algo que está permitiendo, siempre hay que ver la parte positiva de las situaciones complejas, es esta parte humanista, ¿no? Esta parte de conectarnos, de mirarnos, de escucharnos, de apapacharnos. Yo en especial, saben que pasé un momento crítico, y agradezco mucho su apapacho, su fortaleza que me hace estar hoy aquí, lo agradezco mucho. Y también quiero agradecer a Esteban, que es un gran compañero y que nos motivó también, a Fernanda y a todos los que estuvieron a cargo de que esto se realizara. Pero también quiero decir que yo soy una cara de lo que es SECA México, que quiero agradecer a mis compañeras Marijose y Lucía, que están ahí, que están escuchándonos, porque también son elemento importante, como todo el gremio educativo que hace posible que yo pueda decir qué es lo que estaba pasando en México. Y pues que sigamos en la reflexión, que sigamos en la lucha, que sigamos de pie, porque hay mucho por hacer, mucho, y nos está dando la oportunidad. El COVID y la pandemia y todo lo que está pasando nos está dando la oportunidad de reconstruirnos, así que aprovechemos de ello, luchemos por ello, por un mejor Latinoamérica y por una equidad. Gracias. Sí, es verdad. Formando nuestra red efectiva, como decimos. Muchas gracias, Paola. Luego, Estela. Estela, pienso que su micrófono está cerrado. Ah, sí, ahora, ¿no? Sí. Hay conexión. Se cierra. Gracias a todos. Y por tanto el intercambiar experiencias y deseos de futuro entre nosotros. ¿Se escucha bien ahora? ¿Sí? ¿Escuchan? Bueno, gracias a todos y el apoyo técnico y logístico de todo este foro que hemos hecho virtual. Muchas gracias, Estela. Le paso la palabra a Gloria para que se despida, Gloria. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar ahí, por seguirnos, a LICOM, a SECA, obviamente por toda la convocatoria que hicieron, a los museos que estamos representando, porque confiaron en nosotros como los representantes,
Y bueno, las reflexiones se seguirán construyendo de manera interna y maravilloso que se nos dé estos espacios. Yo aprovecho y hago una promoción, y es que en el marco también de viendo que este tema para los educadores ha sido tan importante de parte de la Universidad de Antioquia, en la que trabajo, mi museo universitario, ahorita el 17 de junio vamos a seguir con estas reflexiones en un conversatorio con diferentes museos de nuestro país, de Colombia, en el tema de ¿y dónde están los educadores de museos? Presente. Entonces es un Facebook Live por UDA Cultura a las 6 de la tarde hora Colombia. Nos encantaría que nos acompañaran para poder seguir hablando de estos temas que ustedes obviamente nos permitieron abrir la puerta. Muchas gracias. Gracias a usted, Gloria, y gracias por la invitación. Me gustaría por fin, después de todos los agradecimientos, invitar a nuestra coordinadora regional de SECALAC, Silvana Loay, y a Jorge Albuja, que es de Ecuador, y que vamos a hacer las despedidas finales y la reflexión final de nuestro webinario. Me gustaría de nuevo agradecer a todos que participaron y a todo equipo que hizo posible hacer estos webinarios. Fue un aprendizaje muy, muy grande para todos. Y bueno, siga Silvana. Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias. No sé si se escucha bien. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, a todes. Vamos a hacer un pequeño cierre compartido entre Jorge, que es el corresponsal de SECA Ecuador, y quien habla. Atendiendo un poco al lema del ICOM, ¿no? Por el Día Internacional de los Museos, y pensando y reflexionando sobre qué hacemos desde los museos, ¿no? Por esa tan ansiada inclusión, qué hacemos por alcanzar la igualdad social y por la aceptación real de la diversidad. Las primeras preguntas que nos hicimos para poder llevar adelante este encuentro regional fueron: ¿cómo hablar de inclusión si los grandes excluidos somos las trabajadoras y los trabajadores de los museos, especialmente las y los de los espacios educativos? Y otra pregunta que nos hicimos fue: ¿cómo hablar de inclusión y de igualdad social si excluidos serán muchos y muchas, si la desigualdad nos atraviesa al no contar con un recurso esencial como el acceso a Internet, tanto desde los y las propias trabajadores como desde nuestras propias comunidades? En este contexto latinoamericano, en principio, en términos sanitarios, ha dado luz a muchas otras situaciones, como bien han venido planteando y escuchamos recientemente en la disertación de Paola de México, ¿no? Me gustaría mencionar a Brasil, porque Brasil ha llevado adelante un trabajo de campo, una encuesta, donde podemos hablar del despido de los profesionales y la suspensión de contratos de los educadores de museos en instituciones de museos y en instituciones culturales, cosa que afectará sensiblemente a la subsistencia de muchos y muchas, así como también la suspensión de los proyectos educativos en los que se venía trabajando. Y en esto quiero señalar las cifras que desde Brasil Luciana nos ha puesto en evidencia. Las cifras son alarmantes. El 24% de los y las profesionales han sido despedidos y el 3% de ellas y ellos viven una suspensión de sus contratos, generando también la imposibilidad de llevar esos proyectos de los que hablamos anteriormente. Los presupuestos de muchos museos de la región han disminuido. Luego Jorge podrá hacer referencia también a Ministerio de Cultura, Secretaría de Cultura, o han tenido que reformarse. Por lo tanto, las y los educadores de museos
nos hemos encontrado con ciertas limitaciones y todos debemos ser sinceros que no estábamos preparados. Establecer un teletrabajo sin adecuados equipos tecnológicos, ya que hemos hecho uso, y hay que decirlo, de nuestros propios recursos. Muchos y muchas sin formación para el uso de las plataformas digitales. Otro punto, la falta de acceso digitalizado de los contenidos de las exhibiciones de los museos. Y por último, para darle paso a Jorge y luego retomar la palabra nuevamente, la falta de presupuestos y financiamientos para las producciones digitales. Jorge, buenas noches. Está en silencio, Jorge. Ahí está. Hola, hola con todes, con todas, con todos. Un saludo afectuoso desde Ecuador. Agradecerle a Silvana y a todo nuestro equipo por sumar esfuerzos, y a toda la gente de SECA y a la gente que trabaja en museos en la región de América Latina. Quiero comenzar este pequeño espacio para decirles que una educadora de museos de la Amazonía me mandó un mensaje hace poco y me decía que agradecía muchísimo a todas las personas que han compartido sus experiencias porque ha logrado sentirse acompañada en este gran vacío. Y ese es justamente el trabajo de una red afectiva que estamos posibilitando con estos encuentros que han sido tan importantes. Yo voy a comentar brevemente lo que considero que más me ha impactado del aporte de nuestros y nuestras expositoras. Juliana de Colombia dice la importancia de volverse a preguntar la relación entre museo y comunidad. Estos nuevos públicos que probablemente estaban ajenos o invisibles, pero que nos rodean y que son parte importante del repensar del museo antes, durante y después. Lil Apestegui de Costa Rica compartió algo muy importante, el museo como extensión del aula, una propuesta colaborativa entre museos y escuela, la importancia de construir metodologías participativas, que la escuela y el museo se puedan apoyar y de manera recíproca puedan recibir diferentes beneficios desde la comunidad y desde las voces de estudiantes que son no solamente potenciales, que son públicos de museos. Gaby Mena de Ecuador dice, dar un vuelco a lo académico y a lo comunitario, repensar lo académico y lo comunitario. Para muchos y muchos usuarios, ir al museo es también una acción educativa. Ir al museo es encontrarse con una experiencia significativa. Irene de Chile nos comenta, no centrarnos solo en estudiar a las y los visitantes, sino que también a nosotros mismos, a nosotros, a nosotras, los equipos educativos de los museos. Pues en tiempos como los que vivimos, es clave reconocernos, apoyarnos, repensarnos, acompañarnos, cuidarnos. Nicolás Chas de Argentina comenta, continuidad de actividades en un contexto de crisis. ¿Cómo llegamos a esos otros espacios en tiempos como estos? La historia de la humanidad nos ha dado a los museos grandes oportunidades y retos para reconectar a las poblaciones con su historia, con la más reciente, con la que van construyendo. Mario Amateiro de Argentina dice, la diversidad y la complejidad de los museos es enorme. ¿Y cómo podemos trabajar por pensar en un espacio que no es solamente una galería de objetos, a un espacio de reflexión, de intercambio, de repensar el museo luego de la pandemia? ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, pero estamos en ese proceso. Y ahora nos hablaba justamente de cómo la educación tiene que ser revisada, reflexionada desde lo formal a lo no formal, y cómo hay estos puntos de encuentro entre ambas educaciones que nos forman como seres humanos. La gran problemática de América Latina persiste en una educación que aún no se entiende desde el contexto en el que se trabaja y se vive, en la cotidianidad. Esteban Torres nos comenta con preocupación lo que sucede con trabajadores de museos que son entes externos, entre comillas, de los museos, y cómo quedan vulnerables en fenómenos como los que estamos afrontando. Y para concluir, unos puntos de sinergia entre todo lo que
he venido escuchando y disfrutando. Los trabajadores y las trabajadoras de museos y los educadores y educadoras debemos redescubrirnos y darnos apoyo juntos, juntas. La importancia de entrelazar problemáticas comunes para seguir construyendo la red. Los museos deben reabrirse para sanar el alma y buscar alternativas de las voces y realidades de sus comunidades o potenciales comunidades. Este es el comienzo de nuevas oportunidades de intercambio como región. América Latina es una voz gigantesca y estamos construyéndola a través de este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Excelente el recorrido. Para cerrar y luego darle al final la palabra ya de cierre nuevamente a Luciana, en función de todo lo dicho en estos encuentros, desde SECALAC lo que pedimos es un Estado presente y responsable con les educadores de museos en todos los pueblos de la región. La elaboración y la ejecución de políticas culturales acordes a nuestro ejercicio profesional. Es algo que ha sido recurrente en este encuentro. Y que favorezcan ampliamente los vínculos con nuestras comunidades. Nuestra razón de ser y de hacer es esa, ¿no? Un Estado que no excluya a nadie. Un Estado que ofrezca dignidad en el trabajo. Un Estado con los trabajadores dentro de los museos. Un Estado que entienda a la cultura y a la educación como un derecho de los pueblos. Finalmente, estamos convencidos que los museos necesitamos hoy construir algo que ha sido el concepto clave de todo esto, de todo este recorrido. Redes afectivas que incluyan a todas, a todos, a todes los trabajadores de museos y que sostengan un vínculo igualitario con nuestras comunidades. Y desde allí es que estamos dando nacimiento a la museología del afecto, en la que creemos que este colectivo se ha fortalecido para tomar hoy visibilidad más que nunca. Para cerrar, me gusta tomaré las palabras de una escritora argentina que es Graciela Montes. Ella dice: todavía hay espacio y tiempo para hacerse espacio y tiempo de explorar la incertidumbre. Tiempo y espacio de recoger y de recogerse. El recogimiento es un acto de libertad en un mundo cuyo mandato es la actividad y el espectáculo. Hacer silencio, demorarse, deleitarse, pensar y dejarse tocar por lo otro. Parecen hoy actitudes casi exóticas que exigen cierto coraje. Y sin duda es así. Hay que ser un poco valiente para permitirse dudar, para soportar la perplejidad, la maraña, la oscuridad y la inminencia del lobo. También hay que ser algo valiente para animarse a elegir. Muchas gracias a todos los que hacen SECALAC, realmente todo el apoyo que hemos tenido de este enorme equipo, a quien abrazo fuertemente y a quienes también han sido parte, como Esteban, que ha sido un valor incalculable en nuestro hacer. Y a cada uno y a cada una de los que están detrás de esta pantalla, que no es así porque no la sentimos de esa forma, porque la red afectiva es eso, es algo que nos contiene, nos sostiene, y los hilos se tensan y se extienden hasta el infinito. Así que muchas gracias. Los dejo ahora con Luciana para cerrar. Muchas gracias a usted, querida Silvana. Bellas palavras, foi muito lindo esse cierre.
Y bueno, compañeros, seguimos juntos en nuestra lucha por la educación, por los museos, por el patrimonio en Latinoamérica. Pienso que tenemos mucho que hacer para mantener a nuestros museos vivos y a nuestros museos relevantes para la sociedad. Tenemos que participar del debate público. Los museos tienen mucho que decir. Son espacios de comunicación, son espacios de debate, son la ágora, como dijo Mario, donde podemos nos reinventar, donde podemos nos traer una nueva forma de sociedad y pensar y soñar una nueva forma de sociedad. Y la educación museal es fundamental para que eso se pase y para que la gente se involucre en los museos y los accese, y no sean espacios elitistas, y sí espacios de la sociedad, de toda la sociedad. Entonces los dejo con esas bellas reflexiones de nuestros compañeros de Latinoamérica y seguimos en nuestra red afectiva, en nuestra red de educación en museos por toda Latinoamérica. Buenas noches, chicos. Hasta la próxima.